Buenas tardes a todos. En esta oportunidad nos encontramos en la sala de audiencia de la Corte Superior de Justicia de Ica, sala penal liquidadora con fecha 13 de junio del 2026, siendo las 5:46 de la tarde. Se da inicio a la audiencia de juicio oral en el proceso penal seguido contra Nicolás Gutiérrez Mendoza por los delitos de violación sexual de menor seguido de muerte en concurso real, en agravio de 13 menores de edad, de conformidad con los artículos 375, 371 y el cuarto del título preliminar del Código Procesal Penal. Este colegiado dirige la audiencia bajo los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. Ahora se va a proceder con la acreditación de las partes. Por el lado del Ministerio Público se encuentra presente el fiscal. Presente. Sí, señor juez. Soy la fiscal de nombre Lisbeth Paola Valer Huachaca de la Fiscalía Corporativa Especializada de Delitos contra la Libertad y la Indignidad Sexual. Por la parte del actor civil. Sí, señor juez. Soy el abogado Raimi Rommel Vila Quispe, con número Colegio de Abogados 75139, con casilla electrónica vilaquispepr@hotmail.com y número de celular 991-723-300. Por la defensa técnica, el abogado defensor. Sí, señor juez, mi nombre es Tatiana Antoinette Vázquez Jaramillo, abogada inscrita en el Colegio de Abogados de Junín con registro número 45872 con casilla electrónica número 75453 y correo electrónico tatianavázquez@estudiojurídico.p. Asumo la defensa técnica del acusado Nicolás Gutiérrez Mendoza. ¿Se encuentran presente el acusado? Sí, señor juez, soy Nicolás Gutiérrez Mendoza con DNI 6053-8116. Presente en la sala. Siendo yo el juez de esta audiencia, queda acreditada la presencia de todas las partes. Señor imputado, ¿se encuentra usted Sí, en señor condiciones juez. físicas y mentales para seguir esta audiencia? Sí, señor juez. Nicolás Gutiérrez Mendoza, el acusado. Sí, señor juez. Qué bueno. Perfecto, se declara válidamente instalada la audiencia. En principio, se le va a preguntar al acusado si quiere hablar o es que se acoge a su derecho de guardar silencio o el término de los alegatos de clausura desea expresarse. Señor juez, yo sé que lo que hice estuvo muy mal. Pido perdón a los familiares por el dolor tan grande que les causé. No sé qué me pasaba en esa época. A veces sentía como si algo muy fuerte me controlaba, como una rabia o una confusión que no podía parar. Yo trabajaba en el campo, era una persona normal, pero cuando veía a las niñas, algo cambiaba en mí y después no recordaba bien todo. Cuando me agarraron en el día en 1996, la gente me golpeó mucho y la policía también me presionaba fuerte. Yo dije cosas porque tenía miedo y dolor en ese entonces, pero después me arrepentí y cambié lo que había dicho porque no todo era cierto. Algunas veces yo pasaba por los lugares donde encontraron a las niñas, pero no siempre fui yo el que les hizo daño. Otras veces no me acuerdo claro, como si mi cabeza se nublara. Yo no soy un monstruo, soy un hombre enfermo que necesita ayuda de doctores para la mente. He pasado muchos años encerrado pensando en lo que pasó. Siento culpa por las familias. Ellas no merecían sufrir tanto. Pido que me den una oportunidad de tratamiento, no solo para castigarme más. Yo no planeaba hacer todo eso. Pasaba y pasaba. Perdónenme, por favor. Que Dios me perdone también. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor acusado, o señorita acusada, o señora acusada. Ahora, conforme al artículo 371 del Código Procesal Penal, corresponde la exposición de los alegatos de apertura. El orden será, primero, el Ministerio Público, luego el actor civil y finalmente la defensa técnica. Gracias, señor juez. En cumplimiento del artículo 371 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expone su teoría del caso. El imputado Nicolás Gutiérrez Mendoza, alias el monstruo de Percona, con plena conciencia, voluntad
y alta peligrosidad, cometió de manera reiterada, alevosa y crueldad los delitos de violación sexual de menor de edad seguida de muerte en concurso real que se encuentra en el artículo 173 del Código Penal, según la legislación vigente al momento de los hechos, en agravio de 13 niñas de entre 6 y 9 años de edad, entre los años 1995 y 1996, en Parcona, Ica y Villa María del Triunfo, Lima. Nuestra teoría se sustenta en una prueba sólida, plural y concordante, confesión detallada y reiterada por el imputado, corroborada por hallazgos de cadáveres, pericias forenses, testimonios de testigos presenciales, incluyendo la flagrancia del 4 de septiembre de 1996, y el modus operandi sistemático que demuestra dolo directo, alevosía y ensañamiento. Cabe recordar, señor magistrado, conforme a las reglas del alegato de apertura, estas tienen sus tres componentes: elemento fáctico, jurídico y probatorio. Al respecto del primer elemento, entre los años 1995 y 1996, en Parcona, Ica y Villa María del Triunfo, Lima, el imputado Nicolás Gutiérrez Mendoza seleccionó, engañó, violó sexualmente y asesinó alevosamente a 13 niñas de entre 6 a 9 años de edad. Fue detenido en flagrancia el 4 de septiembre de 1996 cuando intentaba agredir a otra menor, momento en el que también confesó detalladamente los 13 crímenes. En cuanto al elemento jurídico, los hechos configuran el delito de violación sexual de menor de edad, seguida de muerte, tipificado en el artículo 173 del Código Penal, en grado de concurso real, con las agravantes de alevosía, ensañamiento, pluralidad de víctimas y minoría de edad de las agraviadas. Conforme ahora al elemento probatorio, esta Fiscalía presentará confesión detallada y reiterada del imputado, corroborará por pericias forenses, levantamiento de cadáveres, testimonios de testigos presenciales, pericia de modus operandi y flagrancia. La prueba que se actuará en este juicio oral demostrará, más allá de toda duda razonable, que el imputado seleccionaba a sus víctimas cerca de colegios, las engañaba, las agredía sexualmente, las asfixiaba y ocultaba los cuerpos. Su detención en flagrancia mientras intentaba violar a otra menor de edad y su posterior confesión detallada de los 13 crímenes constituyen una prueba directa, irrefutable, plenamente corroborada. Cabe recalcar que en casos similares ya la Corte Suprema ha consolidado criterios claros en esta materia. En la casación número 567-2016 Lima, validó condenas por violación sexual seguida de muertes basadas principalmente en confesión detallada y corroborada periféricamente. En la casación número 890-2019 Cusco, se confirmó cadena perpetua en caso de pluralidad de víctimas menores, enfatizando la protección especial de la infancia. Seguimos con la sentencia plenaria número 2/2018. Establece pautas para la valoración en pericias en delitos sexuales, priorizando la credibilidad de las víctimas indirectas y peritos forenses. En la casación número 345/2021 ICA, se reforzó el análisis de la alevosía en ataques sorpresivos a menores. Y en la casación número 678/2020 Lima, se rechazó alegatos de inimputabilidad cuando no están respaldados por pericia concluyente y el comportamiento de la gente demuestra lucidez. Por lo tanto, señor juez, el Ministerio Público demostrará la responsabilidad penal plena del imputado y solicitará se le imponga la pena de cadena perpetua efectiva, más el pago de una elevada reparación civil a favor de las familias de las 13 víctimas. Este caso no solo representa justicia para las víctimas, sino una respuesta firme del Estado peruano contra los peores atentados y la dignidad humana. Solicitamos se le condene al imputado a la cadena perpetua efectiva. Eso es todo, señor juez. Gracias. Gracias, señor fiscal. Se concede el uso de la palabra al abogado actor civil. Gracias, señoría. Señor juez, señores magistrados, de este excelso colegiado, en cumplimiento del artículo 371 y artículo 388 del nuevo Código Procesal Penal en mi calidad de abogado del actor civil, representante de las familias de las 13 niñas víctimas de Nicolás Gutiérrez Mendoza, procedo a exponer nuestra teoría del caso, centrada en la reparación integral del daño irreparable causado. Nicolás Gutiérrez Mendoza causó la muerte cruel de 13 niñas, generando un daño irreparable a sus familias.
padres que perdieron hijas, hermanos que quedaron traumatizados y familias destruidas emocional y económicamente durante más de 30 años. Los hechos generan responsabilidad civil extracontractual derivada del ilícito penal, conforme a los artículos 1969 y 1984 del Código Civil, y el derecho a la reparación integral previsto en el artículo 92 del Código Penal. Los hechos no solo constituyen graves delitos contra la libertad sexual y la vida, sino que han producido un daño moral, psicológico, emocional y material de magnitud extraordinaria a las familias. Cada una de las 13 menores fue privada de su vida en circunstancias de extrema crueldad, violadas, asfixiadas, algunas dejadas post-mortem y abandonadas como despojos. Este sufrimiento trasciende a las víctimas directas y ha destruido proyectos de vida, estabilidad emocional y económica de padres, madres, hermanos y abuelos, quienes han vivido décadas de duelo no resuelto, estigma social y secuelas traumáticas permanentes. Actuaremos pericias psicológicas y a los familiares, informes médicos de tratamientos, testimonios de los deudos y prueba pericial sobre el daño moral y económico sufrido. Demostraremos con prueba pericial psicológica, testimonios de los familiares, informes médicos y económicos que el daño es cuantificable y merece una reparación que supere los estándares ordinarios. No solo pedimos justicia punitiva, sino que las familias puedan cerrar su duelo con un acto de reparación concreta del Estado y del responsable. Este tribunal tiene la oportunidad histórica de enviar un mensaje claro. Las víctimas y sus familias no son accesorias en el proceso penal. Nuestra teoría del caso busca no solo justicia penal, sino reparación civil integral, que incluya indemnización por daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño a la salud mental y una reparación simbólica que reconozca la dignidad vulnerada de las niñas y sus familias. La Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido criterios claros en esta materia. En la casación número 901-2017 Lima, se reconoció montos indemnizatorios elevados en delitos sexuales contra menores, priorizando el daño moral. En la casación 234-2020 Arequipa, se ordenó reparación integral, incluyendo tratamientos terapéuticos. La casación 456-2019 Piura validó la participación activa y protagónica del actor civil en el juicio oral. En la sentencia plenaria número 1-2018, acuerdo plenario relacionado con reparación, se priorizó la voz de las víctimas y familias en la determinación de montos. Y en la casación número 567 ICA 2022, relacionada con casos de ICA, se confirmó reparación por daño colectivo en crímenes seriales, reconociendo el impacto comunitario. En consecuencia, solicitamos se fije una reparación civil por concepto de daño moral emergente, lucro cesante y tratamiento psicológico de por vida ascendente a monto que este colegiado considere justo. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Gracias, señor abogado del actor civil. Se concede el uso de la palabra al abogado defensor. Gracias, señor juez presidente. Con el debido respeto que merece este tribunal y conforme al artículo 371 del Código Procesal Penal, procedo a exponer la teoría del caso de esta defensa. Los hechos atribuidos a mi patrocinado son de extrema gravedad. Sin embargo, la gravedad de una imputación no exima al Ministerio Público de acreditar cada uno de sus cargos con prueba suficiente y más allá de toda duda razonable. Conforme al principio de presunción de inocencia reconocido en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal y en el debido proceso consagrado por nuestra Constitución, esta defensa demostrará que la responsabilidad atribuida al señor Nicolás Gutiérrez Mendoza no puede darse por acreditada sin antes realizar una valoración rigurosa de la confesión incorporada por la acusación y de los elementos relacionados con su estado mental,
aspecto que resultan determinantes para alcanzar una decisión verdaderamente justa. La teoría del caso de esta defensa se sostiene sobre tres aspectos fundamentales. Primero, existen serios cuestionamientos respecto a la obtención y valoración de la confesión atribuida a mi patrocinado. Segundo, existen indicios relevantes de alteraciones psíquicas que no fueron evaluados mediante una pericia psiquiátrica integral y actualizada. Y tercero, la prueba de cargo presentada requiere una corroboración mucho más rigurosa antes de atribuir responsabilidad penal con el nivel de certeza que exige nuestro ordenamiento jurídico. Desde el aspecto fáctico, sostenemos que no existen circunstancias relevantes que no han sido plenamente esclarecidas y que deben ser examinadas con objetividad durante el juicio. Desde el aspecto jurídico, consideramos que persisten dudas razonables respecto a la capacidad de culpabilidad del acusado, aspecto directamente relacionado con el artículo 20 del Código Penal, así como respecto a la suficiencia y fiabilidad de algunos elementos de prueba incorporados por la acusación. En cuanto al aspecto probatorio, esta defensa presentará pericias especializadas y elementos de descargo que permitan a este tribunal contar una visión más completa de los hechos y de la situación personal de mi patrocinado. Señor juez, esta defensa no pretende desconocer la gravedad de los hechos investigados. No venimos a pedir privilegios y no venimos a pedir impunidad. Venimos a pedir que la decisión final se construya sobre pruebas válidas, suficientes y debidamente contrastadas, respetando las garantías que protegen a toda persona sometida a un proceso penal. Porque cuando existe una duda razonable, la justicia no condena, la justicia reflexiona. He terminado, señor juez. Se da por concluida la etapa de alegatos de apertura. Procederemos a la actuación de los medios de prueba.